Arrancamos la segunda clase de Fundamentos de Programación en Coderhood. Primero quería hacer un repasito de lo que fue la primera clase, para los que no estuvieron y por si se perdieron algo o algo así. Bueno, primero, había comentado en la clase anterior que la programación se trata en sí de comunicarnos con una computadora y lo hacemos a través de lenguajes de programación. Estos diferentes lenguajes de programación, como decir JavaScript, PHP, no sé, C#, todos estos lenguajes lo que hacen es hablar de alguna forma diferente con la computadora, y cada uno va a tener sus propios beneficios. Nosotros en particular vamos a estar usando JavaScript para hablar con la computadora, porque JavaScript es el lenguaje de la web. JavaScript está incorporado adentro de cada navegador, entonces junto con HTML y CSS, JavaScript es el lenguaje que vamos a usar para que pasen cosas en nuestras páginas. Por ejemplo, agregar un sistema de login, logout, registro, hacer que se le pueda dar like a diferentes cosas, agregar interactividad. Sin JavaScript nuestras páginas serían simplemente HTML y CSS, que se ven lindas pero no pueden tener interacción. Entonces eso es lo que vamos a tener con JavaScript. Ahora nosotros tenemos que aprender cómo generar esa interacción, y eso lo vamos a hacer a través de diferentes algoritmos. Los algoritmos son estas líneas de código que nosotros vamos a escribir. Cuando nosotros escribimos un algoritmo, lo que hacemos es escribir diferentes comandos que después la computadora va a poder entenderlos y decir, ok, vos querés hacer esto, taca, 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 y lo va a ir traduciendo. Entonces, la clase pasada aprendimos los primeros algoritmos, las primeras líneas de código básicos de lo que es empezar con la programación. Primero de todo, lo que nos enseñó Tono era cómo definir una variable. Una variable es un espacio, un bloque, donde nosotros vamos, digamos, una cajita, donde nosotros vamos a poder guardar información. En esta cajita lo que vamos a hacer es ponerle un nombre, o se le dice identificador. En este caso, si ven, voy a compartir mi pantalla. Si ven acá, Tono lo que hacía era decir var igual a acá. Var igual a nombre, estaba declarando una variable, nombre es igual a Pedro, asigna un valor adentro de esa cajita. Esto no es var igual a nombre, es var nombre. Var nombre, por ejemplo, lo voy a mostrar acá. Si escribimos var nombre, lo que estoy creando es una cajita donde voy a poder guardar información. Y después, si digo igual a Emma, lo que estoy diciendo es, ¿se ve chiquito? ¿Se ve muy chiquito? A ver. Si no, se le suma el basic code. Ahí Ahí se ve un poco más. Ahí se ve un poquito mejor. Ok, bien. Bueno, entonces lo que estoy haciendo acá es tener una cajita, que esta cajita tiene la etiqueta nombre. Entonces yo digo, bueno, acá voy a guardar un nombre. Y cuando vos pones igual, lo que metés ahí adentro es en este caso lo que querés guardar ahí. Y después vos vas a poder acceder a eso que tenés adentro de la cajita. Entonces en este caso yo guardo un texto, o en inglés se llama string, con el valor Emma. Vimos que podemos guardar diferentes tipos de cosas en estas cajitas. Podemos guardar texto, o string en inglés, number, o sea, números con coma o sin coma, números enteros, y también podemos guardar booleanos. Los booleanos son valores verdadero o falso. Siempre va a tener solamente
un valor verdadero o falso, uno de los dos. Entonces, podríamos decir var is old es igual a true. Yo estoy diciendo acá es viejo o es nuevo, y puedo decir false en caso contrario, pero no puedo decir no sé, verdadero. Esto no existe. El programa solo reconoce estos dos comandos en inglés, que son true o false. Esto es un boolean. Entonces yo puedo guardar acá un número, puedo guardar, no sé, edad es igual a 10, o en mi caso, bueno, 26. Y así podemos guardar números, booleanos y strings. A estas variables que nosotros escribimos, después les podemos hacer operaciones. Podemos empezar a hacer cosas, o podemos mismo acceder a esas variables para hacer algo. Por ejemplo, para mostrar acá, bueno, habíamos dicho que nosotros tenemos la consola. La consola es algo que lo vamos a tener siempre en el navegador. La consola es una herramienta que nos sirve para mostrar algún valor, para ir chequeando. La consola la vamos a usar siempre para ir chequeando las cosas que vamos haciendo, a ver si vamos en el camino correcto. Entonces yo podría decir console.log, y acá puedo decir un string que diga hola, y acá va a escribir hola. Pero no solo puedo poner texto, sino que acá podría poner la cajita, la variable. Entonces si yo digo var edad es igual a 26, puedo venir acá y usar esta misma cajita. Y si pongo console.log edad, acá va a mostrar el contenido de la cajita, que era 26. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se acuerdan? Entonces podría yo mostrar cualquier cosa. Podría mostrar, por ejemplo, var mayor de edad, y acá podría poner true, y acá puedo poner console.log, y acá puedo poner varias cosas. O sea, si yo pongo comas, puedo ir poniendo más cosas. Entonces puedo poner edad y mayor de edad, y acá me dice 26 y true. Entonces, sabiendo cómo declarar variables y sabiendo cómo mostrarlas, lo que hice es un ejercicio de repaso acá, que no los voy a poner a hacerlo, sino que se los voy a hacer yo en vivo, así podemos repasar un poquito juntos. El primer ejercicio dice, esto es como ejercicios de la primera clase de la facultad. Dice, declarar tres variables. Y habíamos visto que se pueden declarar de tres formas: var, let y const. La diferencia de las tres variables var, let y const es que var nos sirve para declarar variables que estas cajitas van a ser globales, van a ser posibles de acceder desde cualquier lado. Let nos permite declarar variables que van a ser accedibles solo dentro del scope donde fueron declaradas. O sea, si estoy declarando una variable en este archivo, va a poder ser accedida solamente dentro de ese archivo. Después vamos a ver lo que son las funciones, y que si declaramos una variable con let adentro de esa función, solo se va a poder acceder desde adentro de esa función. Y por último, const nos permite declarar variables que son constantes, no son variables. Así que el valor de esa cajita no va a poder cambiar nunca. Una vez que nosotros metemos ahí una edad, después yo no puedo poner mi edad es 27, eso queda fijo. Entonces, el ejercicio dice declarar tres variables. La primera variable va a ser para guardar mi nombre. La segunda variable va a ser para guardar mi edad. La tercera variable va a guardar si soy mayor de edad. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a declarar primero una variable con var. Primero vamos a declarar una variable con var y vamos a decir que esta variable va a ser para guardar mi nombre. Como es una variable para guardar mi nombre, yo le puedo poner a es igual a Emma. Ahora, ¿esto está bien? Más o menos. ¿Por qué?
Si bien es válido que yo le ponga a una variable, a una cajita, y es algo que al principio en la facultad pasaba un montón, de declarar nombres que no tenían importancia o relevancia, te acostumbras a hacer la primera variable le pones A, la segunda B, la tercera C. En realidad lo mejor es poner variables que sean descriptivas de lo que estamos metiendo en esa cajita. Porque después no entendés, uy, ¿qué era que guardaba esta variable? ¿Qué era que guardaba A? Entonces lo mejor es ponerla acá, edad, nombre. Porque esta va a guardar mi nombre. Pero mejor todavía si lo podemos hacer en inglés. ¿Por qué? Porque todo el código que nosotros vamos a ir escribiendo, algunos comandos de JavaScript van a estar en inglés. Y probablemente el día de mañana querramos trabajar para equipos que van a ser de afuera. No siempre vamos a trabajar para empresas desde acá. Probablemente la documentación que tengamos que leer para aprender código esté en inglés. Probablemente tengamos que mirar videos en inglés. Toda la vida del desarrollador va a estar alrededor del inglés. No se van a poder zafar de eso. Entonces lo mejor es ir amigándose y por más que cueste ahora, es ir escribiendo código en inglés. Ahora, ¿qué pasa si no sé inglés? Si no sé inglés, les recomiendo instalar una extensión, que con esto la verdad que yo aprendí muchísimo inglés, que es la del Google Translator. Esta extensión la pueden encontrar en las extensiones de Google Chrome. Entonces, si por ejemplo quisiera aprender cómo decir nombre en inglés, pueden buscar acá y les va a decir. Entonces yo voy a poner acá name en vez de nombre. Dice después, la segunda variable va a ser para guardar mi edad. Entonces ahora voy a usar let. Y como quiero guardar mi edad en inglés es age, así que voy a poner age es igual a 26. Y la tercera variable va a ser para guardar si soy mayor de edad. Entonces es un const, porque acá dije que declaraba 3 variables, var, let y const, simplemente por eso. Y como quiero guardar si es mayor de edad, podría guardar, podría decir, cuando queremos decir si algo es verdadero o falso, esto es algo que se suele programar así, de usar como un verbo. Se suele guardar como decir como es mayor. En este caso yo le voy a poner is old, si es viejo. En este caso yo soy viejo, entonces voy a poner is old true. No le voy a complicar mucho más. Y después, ¿cuáles son los tipos de estas variables? Bueno, podemos decir que, vamos a ponerlo a esto acá. ¿Cuáles son los tipos de estas variables? Bueno, si ponemos barra barra podemos agregar un comentario. Emma es de tipo string. Age es de tipo number. Y isold es un boolean. Los puntos y coma son algo que lo pueden agregar o lo pueden sacar. JavaScript no los va a molestar por esto. Yo por ahora no los voy a poner. Acá preguntan en qué momento se define el tipo de variable. ¿En qué momento se define? Al momento de asignarle por primera vez el valor. Si yo lo pongo así, el tipo de... Les voy a mostrar. Si ustedes escriben type of, JavaScript les dice el tipo de esa variable. Por ejemplo, si yo escribo console.log para mostrarnos acá puedo escribir type of name. Y acá dice string, ¿ven? Type of age, number. Y acá type of is old, boolean. Si yo declarara una cuarta variable, const, y acá example, y no le pongo nada, ningún tipo. Bueno, justo const tiene que tener algo. No puede no tener nada. Y acá puedo poner example.
Error. No. Justo las const tienen que tener porque después no le voy a poder setear más. Si yo no defino nada, el tipo de esa variable es undefined. Undefined es otro tipo más. Así como está string, number y boolean, undefined también es un tipo. Y quiere decir que no tiene ningún tipo. Eso es lo que significa. Pero yo después puedo setearle un tipo más adelante. Haciendo example es igual a, no sé, hola. Entonces ahora, esto al principio era undefined. Y ahora que yo le seteo por primera vez hola, ahora va a ser un string. Esto es algo sucio, si se quiere, que tiene JavaScript, que es que yo le puedo cambiar el tipo. Puedo poner example es igual a 10 ahora. Y ahora va a ser un número. Entonces, yo le puedo ir cambiando. Fíjense, en este momento el tipo de example era string. Después yo le seteo un 10 y esto se convierte en un number ahora. Entonces es un number. ¿Me hice entender con eso? Siéntanse libres de pararme si no me expresé bien en algo. Por ahora va bien. Bien, ok. Entonces, siguiendo con esto, dice, utilizando math.random, almacenar dos números random en dos variables diferentes. Math.random es una herramienta que nos da JavaScript para obtener números random, números aleatorios. Entonces yo podría decir, por ejemplo, const number1 es igual a math.random. Y ahora puedo hacer console.log number1 y tengo este número. Puedo sacar un segundo número, puedo decir const number2 es igual a math.random. Y ahora puedo mostrarlo también. Number2. Entonces tengo dos números. Y ahora dice, utilizando almacenar dos números random en dos variables diferentes. Ok, ya tengo estos dos números random. Ahora, escribir un algoritmo que guarde en una variable la resta de esos números y luego mostrar en la consola si el resultado es mayor a 0. Esto que estoy haciendo, todo esto es un programa. No es necesario que un programa tenga interfaz visual. Lo que estamos haciendo es un programa. Entonces, nuestro programita es tan simple como agarrar dos números aleatorios, restarlos y ver si ese número es mayor a 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a guardar acá result, el resultado de estas dos operaciones. Habíamos visto que a las variables se le pueden aplicar operaciones. Las operaciones matemáticas convencionales, como suma, resta, multiplicación y división, se les puede aplicar simplemente aplicándole el operador correspondiente. Por ejemplo, x más y va a ser, o sea, si sumamos dos números nos va a devolver la suma de ese número, o podemos poner dos variables y nos va a devolver la suma de esas variables. Igualmente podemos concatenar también strings y escribir un texto, sumarlo y el resultado va a ser los dos textos sumados. Entonces, también habíamos visto que los operadores no solo pueden ser las operaciones matemáticas normales, sino que también podemos aplicar operaciones de comparación. Por ejemplo, podemos aplicar si una variable es igual a la otra. ¿Cómo preguntamos eso? Con el operador igual igual. No es lo mismo igual igual que igual. Acuérdense, un igual nos sirve para decir esta variable va a tener este valor. Igual igual nos sirve para decir, para hacer una pregunta. ¿Esta variable tiene el mismo valor que esta otra? Y el resultado siempre va a ser true o false. Por ejemplo, en este caso podría decir result es igual
a... Bueno, primero vamos a hacer la suma. Vamos a decir, result es igual a number1 más number2. Y para terminar con la tarea acá, vamos a mostrarlo. Console log. Y vamos a mostrar result. Y acá nos da este número. No, era resta. Pero lo que nos pedía la tarea era mostrar si el resultado es mayor a 0. Entonces, vamos a hacer una variable nueva que sea is greater than 0. Súper descriptivo. Hay veces que es mejor escribir una variable más larga, pero con un nombre que sea autodescriptivo, que escribir una variable más cortita, pero que no se entiende muy bien. Por ejemplo, si yo pusiera acá is greater, probablemente si ustedes están en el contexto del código van a entender que se refiere a es mayor que 0. Pero alguien que viene de afuera, si no está leyendo esta consigna, no va a entender a qué se refiere is greater. Entonces es mejor ir escribiendo siempre código que es autodescriptivo. En este caso, is greater than 0, en español significa es mayor que 0, y nos deja súper bien en claro que en esa cajita vamos a almacenar si ese valor es mayor que 0. Entonces en este caso, para comparar si es mayor que 0, vamos a decir result, nuestra variable que queremos comparar, mayor a 0. Y acá entonces vamos a mostrar is greater. Y acá nos dice false, porque no es mayor que 0. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que está haciendo acá JavaScript cuando yo hago esta línea de código? Lo que está haciendo JavaScript es, primero, ejecuta el lado de la derecha. Primero viene acá. Pasan tres cosas en una sola línea de código. Pasan tres cosas en esta y pasan tres cosas en esta. Primero, JavaScript lee const y dice, ok, estás declarando una variable, voy a crearte una cajita que se llama result. Crea la cajita. Esa es cosa 1 que pasa. Crea la cajita. Ahora tengo una cajita que se llama result. Paso 2. Dice, es igual a... Entonces dice, ok, vas a guardar algo en esta cajita. Entonces dice, ok, vas a guardar algo en esta cajita. Entonces, crea una cajita que se llama result, la abre para que vos metas algo en esa cajita. Y viene acá y dice, ok, ¿qué es lo que vas a guardar? Y se encuentra con que hay una operación. Entonces, ejecuta esa operación. No es que se guarda en result number 1 menos number 2, sino que ejecuta esa operación y guarda el resultado de esa operación. Entonces, paso 1, ¿qué pasa? Crea la variable. Paso 2, ejecuta la operación, en este caso number 1 menos number 2. Y paso 3, guarda el resultado de esa operación adentro de la cajita. ¿Se entiende? Crea la variable, ejecuta la operación, guarda la operación adentro de esa variable. Todo eso lo estamos haciendo juntos. Podría hacerlo un poco más separado, en más líneas, y podría escribirlo de esta forma. Voy a comentar acá esto. Y lo podría hacer en pasos separados. Podría decir const result. Pasa que no lo puedo definir como una constante si lo voy a cambiar después. Entonces voy a definir let result. Acá estoy creando la cajita. Entonces ahora voy a decir result es igual a number 1 menos number 2. Entonces ahí quedó un poquito más separado. Pasa que es más o menos lo mismo hacerlo así. Entonces por eso lo hacemos de esta forma. Aparte sabemos que el result no va a cambiar en el tiempo, entonces preferimos hacerlo en una línea y ponerlo como constante. Pero cualquiera de las dos formas está bien. Entonces, si ven, acá en este caso es verdadero, porque el primer número era más grande que este otro número, entonces la resta
dio mayor que 0. Los tipos de operaciones entonces que podemos hacer para comparar son, podemos aplicar igual igual para decir si los números son iguales, podemos decir mayor o menor para indicar si un número es mayor o menor, como hicimos acá con result mayor a 0, y también podemos decir mayor o igual para decir, ok, esto va a ser verdad si este número es mayor, pero también si es el mismo, también es verdad. Y por último, tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos nos sirven para evaluar una expresión booleana, se le llama. Tenemos 3, que son AND, OR y NOT. AND se escribe, como dice acá, es un ampersand, ampersand, y este operador quizás no sabían, pero se llama ampersand. Este se llama pipe, y este es el signo de exclamación. Yo ya le digo not, pero lo que hacemos es entonces comparar si las dos expresiones son, en el caso del AND, si las dos expresiones son verdaderas. Por ejemplo, si tenemos una expresión que es verdadera o true y otra que es true, siempre esto va a dar true. En cualquier otro caso, eso va a dar false. Con el OR, si alguna de las expresiones es verdadera, esto va a ser siempre verdadero. Para que el OR sea falso, todas las expresiones que se comparen tienen que ser falsas. Y con el NOT lo que hacemos es negar el valor. Entonces, si tenemos algo que es falso, lo podemos volver verdadero poniéndole el NOT adelante. Digamos así. Yo, digamos que tengo mi const. Voy a poner a tono age. Vamos a decir la edad de tono y vamos a decir que es 26 también. Y acá puedo decir console.log tono. Bueno, voy a poner acá const tono is old. Si tono es viejo, va a ser si tono age es mayor a, digamos esta vez 21. Y acá vamos a consologuear tono is old. Y esto nos va a dar true. Lo podremos poner un poquito más lindo y podemos decir, acá podemos agregar un string. Y podemos poner tono is old, tono es viejo. Ponemos una coma. Tono is old, true. Sí. Ahora, si quiero poner que tono no es viejo, yo puedo negar el valor de eso poniéndole un signo de exclamación acá. Entonces ahora tono is old me dice que es false. Si yo lo saco, me dice que es true. Entonces el signo de exclamación siempre me va a negar el valor. AND y OR lo que nos dice es, digamos que yo tengo, digamos que yo quiero entrar, digamos que quiero entrar a un boliche y para entrar al boliche tengo que ser mayor de edad y tengo que tener una cierta vestimenta. Esas son las dos reglas del boliche. Entonces voy a poner acá, el boliche me deja entrar si tengo la vestimenta adecuada y soy mayor de edad. A ver, ahí pasa que no se ve nada, chaval. Pasa que puedes sacar esto, ¿no? ¿Cómo? Ahí, toque. Dale de nuevo. Ahí va.
Ok, ahí va mejor, ¿no? Entonces, voy a decir acá, yo ya tengo la edad de tono. Y voy a poner que ahora voy a agregarle acá const tono is well dressed. Tono está bien vestido. Y acá le voy a poner que no. Entonces, acá voy a agregar en la consola, voy a poner, bueno, ahora voy a hacer una variable que se llama canEnter, puede entrar. Y en esta variable voy a guardar las dos condiciones. Puede entrar si tono estaba bien vestido y si tono es mayor de edad. Entonces voy a decir tono age es mayor a 21 and tono is well dressed. Entonces acá estoy comparando dos cosas. Como cuando hacemos operaciones matemáticas que se separa en términos, esto es más o menos lo mismo. Acá hay como una separación en términos. Acá hay un término, lo podemos poner entre paréntesis, y acá hay otro término. Esos serían los dos términos. Mírenlo como en la secundaria cuando hacíamos operaciones, que teníamos las ecuaciones donde se separaban las cosas en términos y teníamos que las operaciones, el más nos aplicaba la separación en términos. Acá es más o menos lo mismo. Entonces esto va a ser un término que va a devolver verdadero o falso, y esto va a ser otro término que va a devolver verdadero o falso. Entonces este término y este término, los dos tienen que ser verdaderos para que canEnter sea verdadero. ¿Por qué los dos tienen que ser verdaderos? Porque estamos usando el operador lógico AND. Entonces acá vamos a mostrar en el bolit, vamos a poner un console log que diga podés ¿Pato es con B larga o con B corta? No sé. Creo que con B corta. Pero... Bueno, Patoa no sé, Pato. dice Te corta. B corta, bueno, bien. Patoa dice, y acá vamos a poner el valor de la variable. Patoa dice false. Ok, bueno, si el Patoa te dice false, rajá, no podés entrar. ¿Por qué nos dio false? Porque tono no está bien vestido. Si tono estuviera bien vestido, el Patoa nos dice true. ¿Me di a entender con eso? Lo de la separación en términos. O sea, en este caso, esto da verdadero y esto da verdadero. Entonces, este resultado de las dos operaciones va a ser verdadero. A ver, un ejemplo con un OR. Todo eso o tiene plata. Estaba pensando eso. Entonces, miremos el caso del boliche, que me deja entrar si tengo la vestimenta adecuada y soy mayor de edad. O podemos decir acá, o sí, sí, soy hijo del dueño. Ok, entonces vamos a agregar una nueva comparación acá y vamos a decir const is owner son es igual a true. Tono es el hijo del dueño, no es el hijo del dueño, pero tampoco vamos a boliche, pero bueno. Y entonces acá vamos a decir que canEnter, vamos a agregar una nueva comparación. Si todo esto es verdad, lo ponemos entre paréntesis, o vamos a ponerle una nueva variable. Vamos a decir, podemos seguir la comparación acá abajo. Podemos decir si puede entrar o is owner son. Entonces, digamos en este caso que tono estaba mal vestido. Entonces, tono estaba mal vestido. Entonces, esto acá nos va a devolver false. Y después tono está... No, perdón.
acá, esto, si tono es mayor que 21, esto nos da true. Después, tono está bien vestido, esto nos daba false. Entonces, eso quiere decir que este can enter, toda esta operación, acá se va a almacenar false. Entonces es lo mismo que poner acá false. Pero esta variable era verdadera. Entonces, si revisamos la tablita del OR, con que al menos haya un caso verdadero, ya todo nos va a dar verdadero. Entonces, no importa, en este caso, no importa si tono está mal vestido o si no es mayor de edad, si es hijo del dueño, en este caso ya puede entrar. El patoba nos dice que true. Y eso sería el repaso de la clase pasada. Perdón por el ejemplo que nada que ver, es lo único que se me ocurrió. ¿Puedes prender la luz? Pero bueno, nada. Entonces, ese es el repasito. Los dejo a tono para que continúe ahora con los temas para la clase B. Bueno, yo había preparado esta clasecita. ¿Sí? Lo que vamos a arrancar viendo ahora son condicionales. Para entender los condicionales, tienen que haber prestado atención a lo que recién explicó Emma, ¿sí? de los operadores lógicos booleanos. Y nos va a ayudar a hacer nuestros algoritmos, ¿sí? Habíamos dicho que un algoritmo es una secuencia de pasos ordenada, pero yo en general, y esto es casi siempre, voy a necesitar tomar una decisión en base a los datos que tengo, ¿sí? O lo que voy a hacer lo voy a tener que modificar con los mismos datos que tengo. Entonces, yo puedo usar un if y evalúo una condición, ¿sí? Acá entre paréntesis va algo que va a ser o verdadero o falso. Entonces, si es verdadera esta condición, voy a ejecutar el código que está acá. Después pongo else y puedo ejecutar esta parte en caso de que la condición sea falsa, ¿sí? Para este ejemplo yo ya había escrito un ejemplo muy parecido al de la fiesta, pero la verdad es que no tenemos muchas ideas. Se me adelantó y me robó el código. Pero bueno, acá yo puedo hacer algo en base a la edad, ¿sí? Por ejemplo, tengo let edad, ¿sí? Y acá 16 es un ejemplo, ¿sí? Y acá yo digo, bueno, solo las personas que sean mayores a 18 pueden entrar a la fiesta, ¿sí? Y acá... ¿Tenías el mismo ejemplo de la fiesta? Sí, y además te había compartido esto. No lo vi. Me lo robaste. Están conectados. Mal. Y bueno, entonces yo tomo acciones en base a estos datos. Acá puedo poner esta condición de esta forma, o puedo hacer como hizo Emma, de guardarlo en una variable y después acá evaluar la variable, ¿sí? Como habíamos hecho acá, let esto aquí puede ser así, ¿no? Entonces acá yo tomo una decisión, ¿sí? Esto podría ser un programita que está, no sé, en la entrada y de repente ya no es más un patoba, sino que es una máquina que es un patoba automático. Vos llegás, mostrás tu DNI ahí y te dice si te deja entrar o no te deja entrar, ¿sí? Entonces para esto nosotros ponemos if, las condiciones que sean necesarias, y sigo la ejecución de mi código, y ahora se va a ejecutar solo esta parte. Claro, importante aclarar que no vamos a poder ejecutar solamente una línea de código, sino que a través del if o el else nosotros podemos redirigir cómo va el flujo de nuestro programa y ejecutar varias líneas de código si se quiere. Entonces podemos poner, si queremos, 5 líneas de código en el if, 2 líneas de código en el else. Podemos ir como cambiando de repente qué es lo que va pasando.
¿sí? Entonces esto lo vamos a usar todo el tiempo en mi programa. Yo tengo que pensar esta solución y, bueno, cuáles son estas decisiones que yo puedo tomar para ejecutar una acción o ejecutar otra. En este caso, por ejemplo, es esto de, bueno, si yo lo dejo pasar o no lo dejo pasar. ¿Se entiende hasta acá? Vamos a ver otro ejemplito. Sí, sí. Bueno, esto lo puedo hacer más complejo, pero ya lo fue explicando Emma. Pero puedo hacer acá otras cosas. Por ejemplo, no sé, acá puedo llamar a mis amigos, ¿no? Y avisarle que yo no puedo entrar, ¿sí? Dentro del else, como he dicho además, yo puedo ejecutar varias líneas de código. O sea, entro y el código se sigue ejecutando todo desde acá. Ustedes tienen que ver el código que es ordenado y se va ejecutando línea por línea, ¿sí? Primero ejecuta esto, después va a ejecutar esto, acá pregunta, ¿sí? Y en el caso de que sea mayor, vamos a poner 19, va a ejecutar esto, y si no, va a ejecutar estas dos cosas. Y no va a ejecutar nada de lo que estaba acá. ¿Se entiende esto? O sea, yo acá, en esa decisión, parto las cosas que puede hacer en dos, y va a ejecutar en orden, de nuevo, todas las líneas que estén acá adentro, ¿sí? Y lo que esté afuera de eso, cuando se termine esto, lo va a ejecutar, ¿sí? Sea tanto que haya entrado porque era verdadero, o haya entrado porque sea falso. Todo acá. Ven, si él ahora es menor, por ejemplo tiene 15, ¿sí? Esto de afuera se ejecuta igual, lo que pasa después de esto. Y este es el ejemplo más básico que tenemos de lo que se llama el flujo de nuestro programa. Después vamos a ver un ciclo, ¿sí? Los ciclos nos permiten iterar sobre colecciones de datos, que lo vamos a ver la clase que viene, pero nos permiten hacer varias vueltas, digamos, sobre esta pregunta. Por ejemplo, vamos a ver el while, ¿sí? Es muy parecido al if, pero yo lo puedo hacer mientras esta condición se cumpla, ¿sí? Yo acá digo, bueno, let y es un nombre, se usa mucho para índices de números, y esto pregunta, bueno, mientras i sea menor que 5, va a ejecutar esto, ¿sí? Entonces, esto pregunta la condición, si la condición es verdadera, lo ejecuto. Cuando termina, vuelve hasta acá y vuelvo a preguntar si esta condición es verdadera. Mientras se mantenga verdadera, lo voy a seguir ejecutando. Este caso es simple, si yo voy adentro, al final de todo voy a ir sumando 1. Esto no lo habíamos visto, así que lo puedo cambiar así. Hagámoslo un poco más didáctico. Digamos que tu mamá te manda a comprar 5 kilos de papa. Y cada i, en vez de i, es un kilito de papa que compraste. Ay, no sé por qué me gusta. Ponele, en vez de i, ponele kilos de papa. Me parece que va a ser un poco más claro que... Había hecho otro para explicar justo después de esto. Ahí va, bueno, ahí va. Es así. Mientras tengas galletitas te...
Un ejemplo Es más así. gordo. Yo acá tengo galletitas, ¿sí? Imagínense que yo me quiero comer todas las galletitas. Esto no me está dando porque Tenés no sé una. que lo rompí. Sí, pasa que me parece que Escribilo. mientras estaba escribiendo quedó un... Reinicialo. Sí. Dale control S y reinicialo. No, cuando se hace cosas malas. Esto no sé cómo desactivar el... Que mientras vas escribiendo, viste que está ejecutando. Si no, no te queda un loop. Galletitas mejor que papas. Bueno, explico el ejemplo, a ver si se recarga esto. Si no, hacete otro Code Sandbox. Qué cagada que se rompe por Sandbox. No. Bueno. Sí, vamos a hacer otro Sandbox. Bueno, mientras voy explicando. El while se va a ejecutar siempre que yo, mientras esa condición sea verdadera. Vamos acá. Ahí borrale todo el HTML. Ahí vamos todo esto. ¿Qué? Ah, le copié el paso. Bueno, el otro se murió. Te conviene acá silenciar las notificaciones porque... No sé. Acá. Y acá Notifications. Y ahí scrollé para arriba. Y ahí tu noticia. Emma sabe esas cosas. Hice un tipo ocupado, chabón. Si no pongo que no me molesten. Bueno, entonces, este es el algoritmo que yo aplico siempre que quiero comer galletitas. Agarro así y digo, bueno, ¿cuántas galletitas tengo? Y entonces pregunto, bueno, si galletitas es mayor que 0, quiere decir que me quedan galletitas para comer. ¿Sí? Me como una galletita, decremento la cantidad de galletitas, o sea, le resto 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que hacer galletitas, es igual a galletitas menos 1. Es una forma más chiquita de escribirlo. ¿Cómo se escribiría si quiero escribirlo de la otra forma? Es que la otra vez que lo escribimos de la otra forma es cuando se explotó el código. Pero ¿Por qué? porque lo escribí mal y se me hizo un bucle infinito. No, pero si lo escribís normal, no te... Claro, pero se ejecutó mientras sería así. Ahí va. Entonces, vamos a esto. Entra el código acá, pregunta, ¿tengo galletitas? Sí, porque empezó en 5. Me como una galletita, es esta. ¿Sí? Acá le puedo poner cantidad de galletitas. Así. Una galletita. Y quedan... Tuki. Todavía no las comí. Vamos a hacer así, para que se entienda mejor. Y rompe el código de nuevo. ¿Qué? Ah, claro, porque Y porque se el hace un while, bucle el while, infinito. sí. Dios, es como que No le se gusta actualiza nada. demasiado rápido. No le gusta nada, señor. Bueno, ya se rompió Code Sandbox de nuevo. No, tiene que haber algo para que no se ejecute mientras estoy escribiendo. Es que debería tener como un threshold de actualización. Pero bueno, acá... Dios. Sí, porque explico un segundo lo que pasó acá con Code Sandbox. Lo que pasó es que quedó un bucle infinito porque de repente Tono borró por un microsegundo, borró la línea en la que resta las galletitas. Entonces el código quedó while galletitas es mayor a 0 y no quedaba nada dentro. Entonces no había forma, nunca se decrementaban las galletitas. Entonces eso quedó corriendo para siempre en la computadora tan rápido que se bloqueó y nunca paró. Eso pasó en un microsegundo nomás, cuando Tono borró la línea.
Bien, ahora sí anda. Ahora sí anda. Entonces, me como una galletita, quedan 4. Ahora, hablando de comerse la Sí. galletita, ¿me pasás el mate? Venga. Vamos de nuevo. Esto pregunta. Primero pregunta esta condición. ¿Sí? Primero pregunta esto. ¿Galletitas es mayor que 0? Sí. Entonces, me como una galletita y digo, bueno, como una galletita y quedan galletitas. En este caso va a ser 4. Vuelve a entrar, ¿sí? Piensen que siempre por eso se llaman ciclos, ¿sí? Esto va a estar dando vueltas. Cuando llega hasta acá el código, no es que sigue para abajo, sino que vuelve a la línea 2 y ejecuta lo que está acá adentro. Y vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? De este caso me quedan 0 galletitas. A ver si... Ahí va. ¿Me hice entender hasta acá? ¿Alguna duda? Vamos a ver los comentarios. Ahí va. No, está bien. Todo bien. Seguimos con esto entonces. Otro ciclo que vamos a usar todo el tiempo, no se usa tanto en JavaScript, después lo vamos a ver seguramente, pero en lo que es nociones básicas de programación, tienen que entender cómo funciona, ¿sí? Es el bucle for, y este es como un while, pero le voy a pasar más cosas, ¿sí? Se ejecuta hasta que la condición, esta del medio, sea falsa, pero además le puedo pasar 2 cosas más. Una expresión inicial, ¿sí? Que es un código que se va a ejecutar solo la primera vez. Entonces, va a venir mi flujo por acá arriba, cuando encuentra el for, ejecuta una vez expresión inicial, ¿sí? Esto es un pedacito de código que yo lo dejo ahí y se va a ejecutar solo la primera vez cuando llega al for. Después va a evaluar si la condición es verdadera, ¿sí? Si la condición es verdadera, voy a ejecutar todo el código que esté acá adentro, y cuando termina el ciclo ejecuto la expresión final, ¿sí? Pero esto es para cada paso. Expresión evaluada al final de cada iteración. Este es el código que yo había escrito para esto. Esto no hace nada, en realidad nos imprime acá, nos va a imprimir 10 veces. Esto vamos a comentar para que no sea tan fea. Y esto va a ser lo mismo. Primero guardo una variable, una cajita, ¿sí? Con i, que va a ser el índice, y le asigno 0. Después pregunto, ¿i es menor que 10? La respuesta en el primer caso va a ser que sí. Entonces entro e imprimo esto. Iteración número 0. Ejecuto esto. Cuando termina y llego hasta acá, voy a ejecutar este pedacito de código, ¿sí? Que lo único que hace es i más 1. Claro, importante aclarar también que el let i igual 0 se va a ejecutar solo la primera vez que entra al for. En cambio, la última expresión, el i más, se va a ejecutar siempre, al final de cada iteración. ¿Sí? Entonces, en este caso me va a sumar 1, ahora vale 1. Después de que se hace esto, se vuelve a hacer esta pregunta. En este caso, bueno, ahora que i vale 1, vuelve a entrar. Y así 10 veces. Tuc, 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 tuc. Para el ejemplo de las galletitas, creo que no lo copié acá, pero es bastante igual, ¿sí? Sería... Espero que no se me explote todo. No sé cómo.
Claro, esto no va. Mientras. Todo esto. Y acá. ¿Sí? Este es exactamente el mismo código que el otro. Se usan para cosas distintas, ¿sí? Porque en el for la idea es que yo sé que voy a tener un paso inicial que voy a hacer primero y se va a hacer una única vez. En general se usa para esto, para inicializar, ¿sí? Me fijo cuántas galletitas tengo al principio, que es la condición inicial cuando yo voy a empezar. Después una pregunta que voy a hacer en cada paso, esto es igual al del while, pero además lo que hacía acá, por ejemplo, comerme una galletita, como sé que lo voy a hacer siempre y en cada paso y que eso va a ser igual, lo pongo en esta expresión del final, ¿sí? Y esto se va a hacer al final de cada paso, cuando llego acá. Y vuelvo a evaluar la condición del medio. Con estas tres cosas, ¿sí? Un if para separarnos en dos opciones, si es verdadero o si es falso. En el while, ¿sí? Que se hace mientras esa condición sea verdadera y va a dar vueltas acá adentro hasta que esa condición se deje de cumplir. Y un for que está pensado para hacer como con una idea más cerrada, si yo ya tengo una idea de qué es, cómo es dar cada paso en intermedio, y si necesito un paso inicial voy a usar un for. Y con estas tres son las estructuras básicas con las cuales yo voy a poder cambiar el orden, ¿sí? O tomar una decisión de qué pasos voy a seguir dependiendo de los datos que tenga. Una cosa. Para ejemplificar acá un poco, en cuándo usar un while y cuándo usar un for. Porque capaz que están pensando, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué usaría un for que es más complicado de usar cuando puedo usar un while o viceversa? El while es una estructura de control que se usa cuando vos no sabes lo que tenés adentro. Entonces, vos querés comparar. En este caso, sabemos que tenemos 5 galletitas. Entonces, no tiene sentido usar un while y ir restando acá cuando podemos hacer un for. Pero en el caso de que no supiéramos cuántas galletitas tenemos, podríamos tener así: galletitas es igual a math.random. El día de mañana después, math con mayúscula. El día de mañana probablemente ustedes no es que ustedes van a saber cuántas galletitas tienen, sino que van a escribir un programa en el que el usuario va a poner cuántas galletitas tiene en su paquete, o no sé, o ese valor va a venir desde un servidor. Entonces ustedes no es que saben cuántas galletitas tienen, ustedes tienen que manejar esa información sin saber cuánto hay ahí. Entonces por eso es que se usa el while, para, sin saber cuántos valores tengo, aplicar una comparación y ahí hacer algo adentro. Entonces math.random, vamos a ver qué valor me da, porque math.random siempre me va a dar un número chiquitito. Sí, entonces, galletitas. Entonces math.random me da este número chiquitito. Entonces vamos a multiplicar math.random por... ¿Cómo está el por acá? El teclado de tono está en japonés. Por 10. descontar, claro, sí. Y ahora voy a comentar esto. Y a descomentar este. Bueno, se comió las galletitas y quedaban 6,658049 de galletita. Después hay diferentes herramientas que nos da JavaScript para sacar de un número el valor. Por ejemplo, acá yo podría hacer algo así como era math.floor.
math.floor. Yo puedo hacer esto, por ejemplo. Ya después vamos a aprender. Esto se llama la API de JavaScript. Entonces acá esto lo que hace es achicar el valor de un número a el número entero más cercano por debajo. Por ejemplo, si es 8,3, va a convertir ese valor a 8. Si es 8,9, igual lo va a convertir a 8, porque es math.floor. Entonces, en ese caso usas un while. En el caso de que no sabes cuántas galletitas tenés y querés ir recorriendo para todas las galletitas. En cambio, para el for, en general, sí sabes cuántos tenés, porque lo vas a estar declarando acá. Entonces, en el caso de que sí sabes cuántas galletitas tenés, ahí usas un for. Esa sería la diferencia. Agrego un ejemplito por ahí que no tiene tanto que ver, porque en este caso también podría usar un for, porque la cantidad de galletitas es fija al principio, ¿sí? Pero la pregunta podría ser un poquito distinta. Podría yo había dicho que yo como las galletitas hasta que no haya más, ¿no? Pero supongamos que soy una persona más normal y uso otro parámetro para comer galletitas, que es si tengo hambre. ¿Sí? Entonces, pongámosle que esto es mi medidor de hambre. ¿Estás diciendo que las personas que comen galletitas aunque no tengan hambre no son normales? Claro. Somos gordos. Sí, son un tipo especial de comedores de galletitas que Es gordo. es gordo, que va por otro lado. Entonces, ponele que yo tengo acá galletitas. Triggered. Entonces, yo voy a comer galletitas con dos condiciones, ¿sí? Si tengo galletitas, que es mayor que 0, y si tengo hambre. A ver, vamos a guardar acá. Let. A ver. No es posible dejar variables en blanco, ¿no? Tipo, no declararlas. Sí, O sea, vos tenés es lo que let galletitas, igual no declaro nada. sí, pero no le pones el igual. Simplemente escribís let galletitas y listo. Eso es lo que, O sea, que lo que había hablado al en el- principio, de que la variable cuando no le pones nada tiene el valor undefined. Es un tipo de valor también. Y por ejemplo, se puede usar eso para el while, entonces. Pasa que no, porque ahí va a quedar undefined. Si vos preguntas por undefined lo toma como falso, entonces no entraría nunca al while. Si vos preguntás while galletitas y ahí haces algo adentro y galletitas es undefined, entonces nunca entra al while. Por ahí Ah. creo que el while funciona mientras la condición que pones ahí adentro sea verdadera. Exacto. Vamos a hacer, Eso está claro. Eso está bien. vamos a hacer esto. Si quieren que les dé la definición, mientras Tono escribe eso, les voy a dar la definición técnica de cuando una evaluación es verdadera o falsa. Las operaciones siempre van a devolver verdadero cuando el resultado de la operación se lo considera truthy, que sería como verdadero, y van a devolver falso cuando el resultado de la operación es falsy, que es como cuando una operación es falsa, no necesariamente cuando el resultado es falso, sino cuando se cumplen, si no me equivoco, 4 cosas. Si el resultado de la operación es falso, por ejemplo, si yo tengo una variable que es tengo hambre y esa variable es falsa, y yo comparo tengo hambre, ok, entonces eso siempre va a dar falso, porque ya era falso. Ese es el caso más obvio. Pero también si tenemos una variable que es undefined, eso también es falsy. Si tenemos, como vamos a ver después, una estructura array y esa array está vacío, eso también es falso. Y si tenemos un tipo de datos null, eso también es falso. Entonces esos son las 4 tipos falsy. Y un string vacío
que tenemos así comillas, pero no tenemos nada adentro, eso también es falsy. Entonces, escribir false no es la única forma de poner algo falso adentro. Cualquiera de esos 5 casos son falsy. Eso es como paréntesis súper técnico. Sí. Dentro de ese paréntesis técnico, lo habíamos hablado la clase pasada muy poquito. Se Ajá. llama coerción. Sí, es verdadero, eso. me dicen, mira. Se llama coerción eso. Y es algo que, bueno, vamos a tener que entender para JavaScript, porque así como Emma había mostrado que el tipo de dato puede cambiar interpretado por JavaScript, tipo si vos le das un número va a decir bueno, esto es un número. Si vos le das un booleano, por ejemplo esto, si la cantidad de galletitas es mayor que 0, eso JavaScript entiende que eso es un valor que puede ser verdadero o puede ser falso, entonces lo interpreta como un booleano. La coerción es cuando yo le pido a algo que se transforme en otro tipo de dato. Bueno, ¿cómo va a ser eso? Depende del lenguaje y lo vamos a ir viendo en particular para JavaScript cuando empiecen a aparecer preguntas raras como ¿por qué si sumo un string se concatena? Hay muchos casos, pero bueno, lo vamos a ir viendo más adelante eso. Acá me dicen que no se entiende la línea 6. La línea 6 es lo que habíamos escrito arriba cuando pusimos al principio del hanger level. Pasa que hay muchas cosas que están pasando ahí. ¿Por qué no lo separamos un poquito en líneas? Se puede escribir como en 3 líneas eso. ¿Todo esto? Sí, la línea 6. Podemos decir un número random, después multiplicarlo por 10, así no queda tan chiquito, y después hacerle el math.floor. Lo que está haciendo la línea 6 es definir de una forma random el nivel de hambre. Imaginémonos que el hambre nuestro va a ir cambiando, o sea, no es algo que se va a ir achicando, sino que a medida que pasa el tiempo, capaz que me vuelve a agarrar hambre. Entonces, con un algoritmo medio así nomás, agarrado de los pelos, lo que está haciendo Tono es decir, ok, primero, el hambre que yo tengo es un número random, pero como JavaScript me da un número 0, algo muy chiquito, lo multiplico por 10 para agrandarlo un poco nada más. Y después hago math.floor de ese número, porque digamos que al principio JavaScript me da 0,6. Lo multiplico por 10 para que me quede 0,6, pero me va a dar 6,5349, me va a dar un número así con muchas comas. Entonces hago math.floor para que en vez de que me quede 6,46, 59, lo que sea, me quede solo 6. Entonces de esa forma definimos un número random, un entero número random. Sí, perdón, Emma, yo pregunté porque no entendía por qué lo vuelve a repetir si ya lo puso en la línea 2. Bueno. Una galletita le va a restar 1 de hambre, sino que el hambre puede ser random de nuevo. Claro. Es que el hambre para mí es random de nuevo. Por ejemplo, vos empezás a comer una galletita y a veces te da más hambre, ¿no? Porque, no sé. Eso es de gordo ya. Claro, hay que tener en Bastante consideración. apetito. Hay que tener en consideración quién escribe el algoritmo también. Claro. Acá yo modelo, o sea, siempre piensen que En este caso pasa que Tono no lo puso, pero se estaba comiendo unas pepas Montemar. Entonces Claro. era como que iba comiendo y le iba dando más hambre al mismo tiempo. Claro, retroactivo. y a veces te puedes quedar sin hambre también, ¿no? Vos pensaste que tenías mucho hambre, pero te comiste 3 galletitas juntas. Claro, Melissa tenía razón. ¿Quién se come solo una galletita? Claro. Aparte, la cantidad de hambre no sé, no me baja así como un puntito. Pero bueno, también es un ejemplo esto, ¿no? La idea es que diferenciar estos dos casos. Para el caso del for, yo lo que quiero es, repito, yo me voy a comer todas las galletitas y yo ya sé eso desde el principio. Entonces, acá se entiende mucho más fácil que lo que voy a hacer es pasar por cada galletita y comerla, porque es lo único que tengo planeado. En cambio, acá no puedo hacer un for, porque
Si tengo en cuenta la cantidad de hambre que tengo y eso va a cambiar cada vez que como una galletita, bueno, lo ideal es hacer un while para saber que yo ejecuto esto mientras las condiciones sean verdaderas. ¿Sí? Por ejemplo, puedo cambiar esto para que se ejecute de nuevo. Bueno, ahí acá directamente, por ejemplo, no tenía tanto hambre. Entonces, cuando llego acá, tengo 3 galletitas, pero mi hambre es 4 y yo digo que, bueno, si no tengo 5 de hambre o más, no como nada. Vuelvo a ejecutar esto para tener otro número random. Acá, por ejemplo, tengo una galletita y tengo mucha hambre. Me como esa galletita, llego hasta acá abajo, voy a tener, y me quedé bien ahí porque me quedé sin galletitas y no tengo tanto hambre ya, así que las dos condiciones son falsas y no voy a volver a entrar. Ese fue bueno. Bueno, no hay un caso acá. Este caso se ejecuta 2 veces. Primero tengo 5 galletitas, como una, el hambre ahora tengo 9, entonces llego acá, vuelvo hasta la línea 4, esto se va a volver a preguntar, pregunto, ¿todavía tengo galletitas? Sí, tengo hambre, tenía 9, así que sí, así que voy a comer otra galletita. Y a este caso llego y mi hambre queda en 5, ¿sí? Acuérdense que este mayor tiene que ser estrictamente mayor. O sea, si es igual, no es mayor. Así que esto me devuelve false. Como necesitaba las dos condiciones, salgo de acá. Y esto, igual que había explicado con el for, lo que esté después de este código, por ejemplo, este console log, cualquiera. Y bueno, y esta línea del final, que está después del while, se ejecuta siempre, ¿sí? No importa si esto se evaluó, como por ejemplo justo este caso, ¿sí? No tenía tanto hambre, entonces me queda las mismas galletitas con las que empecé. Si lo volvemos a ejecutar, random, ahí va. Este caso perfecto. Arranco con un montón de hambre, como 2 veces galletitas, y al final siempre de nuevo se ejecuta esta línea porque sigue, ¿sí? Sigue nuestro programa ejecutándose en orden para abajo. ¿Dudas hasta acá? A ver si fue mejor este ejemplo de cuándo usar while y cuándo usar for. ¿Podrías pasar el código ese por algún lado después? Sí, el Code Sandbox se puede compartir con el link. Genial. No, re claro tú. Perfecto. Bueno, yo diría que no veamos más estructuras de... La clase que viene vamos a ver... ¿Puedes parar de compartir? La clase que viene vamos a ver entonces qué son las estructuras de... Pongo las dos ahí. La clase que viene entonces vamos a ver qué son las estructuras de datos. Lo mejor sería que practiquen un poquito estructuras de control. Nosotros en un ratito les vamos a pasar algunos ejercicios para que practiquen. Esto sí o sí es práctica. No pueden, por favor, entiendan esto. No pueden entender el concepto sin practicarlo. Capaz que ustedes lo escucharon ahora y piensan que lo siguieron, pero si no lo practican, no lo van a procesar en la cabeza. ¿Por qué? Porque de repente ahora tienen que empezar a mentalizarse de pensar como una computadora, pensar en comandos que van siguiendo un flujo desde arriba hacia abajo y ustedes tienen que ir dirigiendo el flujo de lo que va pasando y pensando, ok, ¿cómo puedo traducir este problema a código, a una secuencia de
de líneas de código que la computadora pueda llegar a un resultado que refleje lo que yo quiero contar. En este caso, la historia de las galletitas. El caso que decías vos, Meli, de la nutricionista, bueno, lo podés practicar y agregarlo vos, agregarle una nueva condición que sea cuánto te deja la nutricionista y, bueno, no sé quién fue, alguien de la nutricionista, entonces le van agregando ahí la condición de la nutricionista a la comparación del ciclo del Y. Entonces eso, practíquenlo, porque si no lo practican, después, ya nos pasó mucho, de que después se les van a apilar conceptos y después cuando los quieren ver se van a dar cuenta que hay un montón de conceptos que ya no se acuerdan cómo aplicarlos, entonces esto es puro práctica. Además, Si lo van practicando sobre la marcha, van a ver que es fácil practicarlo, pero si dejan que los conceptos se apilen, después va a ser muy abrumador seguir con eso. La clase que viene vamos a pegar un repasito de esto, porque esto es fundamental, esto es el día a día de la programación y todo el tiempo lo vamos a estar usando, pero también vamos a agregar algo que es fundamental y es el pan diario de la programación, que son las estructuras de datos. Esto es estructuras de control, es cómo nuestro código se va a ir controlando y moviéndose. Las estructuras de datos es cómo vamos a guardar información más compleja. Hasta ahora lo que habíamos visto eran tipos de datos simples. Los tipos de datos simples son, por ejemplo, Boolean, Boolean, number, string, como habíamos visto, pero los tipos de datos complejos son estas estructuras de control que vamos a ver, como el array y el objeto. Son las dos que vamos a ver la clase que viene. Pero junto con esas dos estructuras van a venir un montón de operaciones mucho más complejas. Vamos a poder guardar más información, no solamente un valor en una cajita. Vamos a ver que estas cajitas ahora pueden guardar un montón de información toda junta. En una sola cajita voy a poder guardar mi nombre, mi apellido, mi edad, una lista de todos mis amigos, y esa lista de mis amigos a su vez va a tener su propia información de cada amigo. Entonces vamos a poder ir reflejando información un poco más real, si se quiere. Eso para la clase que viene. Entonces, eso, nada. Practiquen, usen el Discord para dejarnos sus dudas. Y con respecto a la clase, sí, se nos hizo un poquito de lío para subirla, porque hubo problemas técnicos la clase pasada con el video, quedó como cortado en pedazos y lo tengo que armar y subirlo. Y no soy muy ducho todavía con el YouTube, con armar los videos. Pero bueno, ya hoy lo estoy subiendo y esto también lo voy a subir todo junto, porque este video va a quedar mucho más fácil y copado. Así que, bueno, nada, los vemos el próximo domingo las caras y seguimos hablando por el Discord. Un abrazo, muchachos. Chao. Gracias, Emma. Gracias, Tono. Adiós. nos vemos. Nos vemos. No.